Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa Radiofonía en este formato nuevo que estamos teniendo de épocas de pandemia. Eh, y bueno, me acompañan en esta mesa virtual que intentamos recrear mi compañera de trabajo Marta del Cito. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo andás? Hola Robert, buenas tardes a todos. También está, bueno, Gabriel Puliche con nosotros. ¿Cómo ¿Qué andás, tal? Buenas Gabriel? tardes. ¿Cómo está Roberto? Bien, 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 acá andamos un sábado más. Este, y bueno, estamos con nuestro invitado de hoy, con quien vamos a hablar respecto a ciencia, capitalismo y psicoanálisis, ¿no? Así es como titulamos el evento. Con quien estamos, hemos tenido ya ocasión de tener un programa con él en el estudio de radio, digamos, en un formato más tradicional y clásico. Nuestro invitado es Miguel Lares. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, Marta y Gabriel. Un gusto saludarlos y este reencuentro bajo la modalidad virtual. Sí, ¿no? Justo hablamos de eso, nos encontramos hace un ratito con Miguel y estábamos conversando un poco, bueno, de las cosas que estábamos haciendo, de vivencias y, y bueno, de esto de la virtualidad. Pero Marta, ¿qué te parece si de alguna manera haces una presentación un poco más formal, como para que los que nos están escuchando, bueno, tengan alguna referencia de con quién es que vamos a conversar? Bueno, los analistas que trabajan con niños y adolescentes, por supuesto que yo creo que todos tenemos el gusto de conocer a Miguel. Bueno, es psicoanalista, se dedica a la práctica y a la transmisión del psicoanálisis, supervisor, docente, es admisor, coordinador. Hago como un retorno, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Fede, ¿estás por ahí? ¿Podés corregir un poco? Pues yo también lo escucho, no sé si eso es algo que No sé si estamos soy yo o es... transmitiendo, o si se puede corregir, Fede, por favor. Bueno, ha escrito un libro que se llama Juego de Infancia, fue coautor de un libro que se llama Conversaciones con Jorge Fuckelman. Bueno, ha hecho tantas cosas, Miguel, pero bueno, cuando yo le preguntaba cómo presentarlo, porque su currículum es extenso y bueno, hablábamos de eso, de cómo presentarlo, él me dijo, presentame con el corazón, presentame como gustes. Como va saliendo. Sí, sí, y entonces, bueno, desde que me dijo eso estoy con eso, justo en esta semana lo consulté por una derivación de un chico y bueno, él como siempre me atendió, me escuchó, bueno, me orientó y cuando le escribo la derivación al papá, me sale escribirle que lo derivaba con alguien serio, confiable y afectuoso. Así que esa es mi Ah, mira presentación. qué linda presentación. De todas maneras, bueno, hicimos circular una pequeña pastillita de un programa que tuvimos con él, bueno, que lo hicimos circular, así que también ahí hay otra referencia más. Bueno, Miguel, después de esta cálida presentación que hicimos contigo, eh, bueno, ¿por dónde te parece que podríamos empezar a hablar respecto de esto que en sí ya es como una articulación, digamos, ¿no? Ciencia del capitalismo, ¿no? Por un lado, y bueno, y psicoanálisis, ¿no? En sí uno podría decir que ya está cargado de sentido, digamos, ¿no? En todo caso, eso es significante. Eh, ¿Por dónde te parece que querés empezar, digamos? En principio, por celebrar que nos hayamos conocido personalmente, Sí, ¿no? La verdad que sí. ¿no? Porque podamos decir, esa escena está perdida, pero fue. Cuando había cuerpos, ¿eh? Era un mundo corporal antes. Cuando el Y mundo era de los cuerpos que se encontraban. sí, Este, sí, Eso digo, en este momento para nosotros queda muy valorado, sin ninguna sí, duda. sí, sí. Y hablando de presentación cálida, me recuerdo que ese día hacía mucho calor.
Y acá dice el operador que mi micrófono tiene eco, y a ver cómo podría solucionarlo. ¿Cuál es el que dice? ¿El micrófono tuyo? A ver si bajo el volumen quizás, a ver si mejora allí. Ahí puede ser. Si no, parece... Vamos al operador a ver si mejora el eco. Parece que mucho mejor, Miguel, sí. Sí. No se escucha más el ahí está eco. mejor. Sí, debe ser porque estaba alto el volumen quizás. Bien. Bien, decía pues, sobre la calidez que ese día que nos encontramos, que fue un diciembre del 2018, me acuerdo que hacía calor. Hablando de los cuerpos. De 2018, mirá. Claro, el 2018, hablando de los cuerpos afectados por el calor y podíamos compartir esa afectación. Claro. Y por el tono del programa parece que nos habíamos tomado alguna cervecita también antes. Antes Un programa jocoso. del estudio. Ustedes dicen antes, interesante el recorte ese que me mandaste, ¿no? Digo, como para articular un poco con el tono cálido que fue en aquel momento y que, bueno, que uno intenta recrear, aunque sea emotivamente. Estábamos en épocas de corona, pero sin virus, ¿no? Sin virus. Espumosa. Claro. El recorte hacía un poco alusión, ¿no? a algo que me quedó del lado de la música, digamos, ¿no? Estaba el tema del abrazo, digamos, estaba el tema de lo que antecede, de lo que está digamos, por debajo, esa escena que nos falta, ¿no? Un poco era una forma también de enunciarlo. Digo, Sí. ¿cuál pensás que hoy es, en términos, ¿no? de esto que bueno, que nos está haciendo hablar tanto, digamos, ¿no? De la actualidad, digamos. Sí, La escena que tenemos que hacer que, bueno, que nos haga falta y que nos ponga, bueno, a hablar un poco de eso también, ¿no? Y encontrarle alguna recuerdo vuelta. justamente que en esa oportunidad mencionamos esa frase de Pascal Quignard, del sexo y el espanto, que decía: venimos de una escena en la que no estuvimos. Sí. ¿No? Nos falta esa imagen y todas las personas somos una mirada deseante que busca esa imagen detrás de todo lo que ve. Y yo creo que había agregado que vamos hacia otra escena en la que no estaremos, ¿no? Y en ambos casos no estaremos sino bajo la modalidad de la falta. Y me parece oportuno recordar eso, Roberto, porque quizás es un modo de comenzar a hablar sobre en qué momento de la historia algo de esa rítmica, de esa melodía, de esa cadencia se ve alterado de manera radical y para siempre. Y a mí personalmente el punto de partida que me parece interesante es cómo en el momento que comienza a consolidarse la economía de mercado, los primeros en acusar recibo de esa transformación son los poetas. Digo, A ver, ¿por qué lo decís? Porque los poetas se encargan de las palabras y las cosas, ¿no? Y de ese enlace que bien sabemos importa, y podemos recoger testimonios de un Rilke, de un Baudelaire, respecto a cómo cuando llega el artículo de masas, ¿no?, de la mano justamente de la economía de mercado y de la industrialización, esa escena en la que convivían las palabras y las cosas se ve seriamente afectada, claro, justamente por la invasión de objetos y cosas extrañas que pasan a formar parte de la cotidianeidad de las personas, cambiando el mundo para siempre. Y yo de hecho suelo citar dos acontecimientos que me parecen así como muy
interesantes en ese sentido, que son la Feria Universal de Londres en 1851, que fue llamada la Feria de la Industria de las Naciones, donde había un muestrario. 1851. 51, la primera Feria Universal. Mirá vos, en Londres. Qué modernos. Moderno, además, modernos. Y una de las vedettes de esa feria, en la que estaban todos los países, o casi todos los países, mostrando sus productos. Claro. Una de las vedettes fue el Crystal Palace. Mirá. Que es una estructura, lamentablemente en algún momento de la historia se vino abajo, pero es una estructura que si vos ves las imágenes, ustedes observan esas imágenes, es absolutamente vanguardista, es vidrio y hierro, una estructura gigantesca. Sí. Y el otro acontecimiento es la Feria Universal de París en 1889, en la que se conmemoraban los 100 años de la toma de la Bastilla, donde ¿qué se inaugura en esa feria? Adivinen. Ay. Una vedette de París. ¿Cuál es? La Torre Eiffel. Exactamente. La ciudad de las luces. Mirá, iba a decirlo, pero no me atreví. No. Mirá vos, qué interesante. Bueno, claro, el modernismo, ¿no? Ahora, esa escena, es interesante la escena que nos estás armando, digamos, ¿no? Como para situar ¿qué situás ahí, digamos? Ahí sitúo algo que se hace visible, que se pone en imagen y que es la industria, la tecnología de punta, los objetos y cosas que empiezan a arribar de lugares extraños, ajenos y deslocalizados. Claro. Fuera el precursor del shopping, ¿no? Y en ese contexto, en el de esas muestras, el efecto que comienza a operarse sobre las personas, porque es una irrupción que se da en un lapso de tiempo muy breve, ¿no? Esta llegada masiva de cosas y de objetos que van reemplazando aquellas otras cosas que quizás pertenecían a un linaje, a una tradición, a una herencia. Me estoy refiriendo a los muebles, la ropa. Sí, a los bienes de consumo, digamos, masivo. Efectivamente. Está claro que la gente vivía en el siglo XVIII con muchas menos cosas. Claro. Ahí se inscribe un nuevo escenario mundial, digamos, ¿no? Un nuevo orden mundial que todos hemos usufructuado, digamos, ¿no? Porque, digo, en todo caso, pareciera ser que sigue siendo una lógica que sigue operando, digamos, ¿no? Digo, lo pongo todo en términos de suspenso, digo, ¿no? Porque me parece como que ese es el tiempo en el que estamos, ¿no? En un tiempo de suspenso. Efectivamente, y te decía que me parecía interesante comenzar por el lado del arte, porque, por ejemplo, hay un tal Granville, que era un caricaturista francés, que mediados del siglo XIX publicó un libro que se llama Pequeñas miserias de la vida humana, ¿no? Con caricaturas así genialmente perversas, donde comienza a mostrar como si la inquietante metamorfosis de los objetos más familiares, ¿no? Y la desazón de las personas, el desasosiego frente a la irrupción de ese artículo de masas, ¿no? Y una especie como de degeneración implícita en esa transformación de los objetos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, Baudelaire, que se ve que había tenido en sus manos este libro, se sentía fascinado por este Granville y decía, hay muchos superfluos a los cuales Granville le divierte. A mí personalmente me asusta. Mirá, le ve el tono terrorífico del asunto, claro. Sí.
Y noten además que es algo quizás que atañe a nuestro interés también, que es el momento en el cual comienza la literatura fantástica. Mira vos. De la mano del gran Poe, Hoffman y otros. Digo, el comienzo como de la sensación de que hay una mala conciencia respecto de los objetos. Eso por un lado, ¿no? Digamos, y lo familiar transformado en extraño, ajeno, alterado, y de hecho hay un dato curioso que es referido justamente a los efectos que provocan estas conmociones. Hoy pondríamos, por supuesto, el coronavirus como un acontecimiento que tiene una conmoción social también irruptiva, ¿no? Pero bueno, en ese momento es interesante porque está documentado que se empiezan a dar testimonio de casos de fetichismo. Mira. ¿No? Como la irrupción del fetichismo, que yo creo que viene de la mano de esta alteración y transformación de los objetos en masa. Sí, claro, porque pensaba en eso, ¿no? El fetichismo es sobre un objeto, ¿no? Efectivamente, el fetichismo vendría ahí a reivindicar la singularidad de los objetos, ¿no? Digamos, como decir, bueno, claro, este objeto tiene algo intangible que va más allá de que lo trasciende y que es absolutamente particular, en el caso del fetichismo, con respecto a la vida sexual de las personas, ¿no? Y digo, interesante constatar ahí cómo ciertos acontecimientos que tienen una consecuencia social evidente, generan retornos, ¿no? Desde el lado de cada uno de nosotros y que afecta a la singularidad. En el caso de la Feria Universal de París, había, además de la Tour Eiffel, había otra BD que era la Galería de las Máquinas, ¿no? Es un lugar inmenso donde estaban máquinas funcionando, la tecnología de punta del momento. Claro. Y yo encontré el testimonio de una aristócrata española, una tal Bazán, buscando porque quería ver si había el testimonio personal de alguien que hubiera entrado en esa galería para ver qué le había generado, ¿no? Claro. Es decir, a ver qué sensación. Y encontré el testimonio de un aristócrata que entra y comenta algo así como, bueno, de solo ver a las máquinas trabajar todo el tiempo, sudar, no parar incesantemente, empiezo a sentir una agitación, un nerviosismo, una referencia al cuerpo con relación a esas máquinas como un paradigma de algo que no para, ¿no? Algo mecánico que no para. Y a mí me hizo pensar que en la misma época que la Feria Universal de París, la Galería de las Máquinas, algo relativo al cuerpo estaba pasando en París, en la Salpêtrière. Casi contemporáneamente. Quiero decir, lo que nosotros hemos leído de la experiencia de Freud en sus prácticas en el servicio de Charcot, y la visibilización en ese servicio de la histeria a escala masiva, que no era más que, bueno, el retorno desde el cuerpo de las personas de ciertos fenómenos insólitos, irruptivos, que agujereaban el saber de la ciencia médica de ese momento. Claro. Sí, es muy interesante la articulación, de alguna manera, que sucede ahí, ¿no? Que está señalando. Sí. Como la escena previa, digamos, al psicoanálisis también, digamos, ¿no? Porque efectivamente es como esta escena que antecede a otro nacimiento, digamos, ¿no? Al nacimiento
de alguna manera, del reverso, podríamos pensar, ¿no? De ese otro cantar, digamos, ¿no? Que se veía en estas ferias, digamos, ¿no? Porque, al igual que el fetiche, digamos, ¿no? Porque el fetiche tiene una significación de objeto que le aplica el fetichista, digamos, ¿no? Esa valoración. Y los objetos que empiezan a circular ahí, estos que vos haces mención, digamos, que los poetas levantan desde su versión cómica y desde su versión trágica, son objetos que de alguna manera se articulan discursivamente hasta hoy, digamos, ¿no? Digo, la cuestión del consumo, de la sociedad de consumo. Mientras te escuchaba, me acordaba de una película que vi ahora, hace poco, la de Feos, Sucios y Malos, de Ettore Scola, en donde el tipo sueña con objetos inútiles, ¿no? Un poco porque el que vendía las baratijas que eran palanganas, porque es en una villa, en el escenario de una villa, estos objetos inútiles que recrean al capitalismo, a la sociedad de consumo, ¿no? Solo que en ese lugar solo consumían baratijas, ¿no? Y de alguna manera también lo pone en este lugar al objeto de circulación, digamos. Ahí hay como una diferencia, digamos, ¿no? Entre el valor que le da el fetiche, que es un valor subjetivo, singular, y el valor que cobra de discursividad, digamos, ¿no? No sé. Sin ninguna duda, y además teniendo en cuenta que en ese momento donde irrumpe el artículo de masas, lo que empieza a prevalecer es la marca. Incluso por sobre la utilidad del objeto, ¿no? Haciendo bien lo que vos decías de... La Ferrari, digamos, ¿no? La máquina. Claro. Claro, donde la marca, que es otro intangible, comienza a tener una pregnancia, ¿no? Y un poder de captación y de captura que pega justamente en algo que atañe a un agujero que nos habita, que es el de la insatisfacción. Bueno, ahora, porque Miguel, tomando esto último que decís, que parece interesante, ¿no? Un poco pensando en voz alta, ahí donde en otro momento, bueno, determinadas familias, ¿no? Las familias nobles tenían cada una su emblema, ¿no? Sí. Como el nudo de los Borromeos, ¿no? Que lo toma Lacan de un emblema familiar, ¿no? No sabemos ahí si los Borromeos tenían, cómo se las veían con los 3 registros, el objeto. Claro, pero la heráldica. Pero bueno, digamos que tenían su emblema lacaniano, ¿no? Ahora, de algún modo, esto que es la utilización de las marcas, ¿no? Viene a tener algo de ese valor, ¿no? De tener un emblema que ya no es familiar, ¿no? Pero que en donde parece que hay algo de esto de buscar una marca que nos represente, ¿no? Sin duda, esto que vos decías de la heráldica. La diferencia tiene particularmente, es un rasgo. ¿No? Vos, me parece que ahí vos situás algo como de la heráldica, como una marca. Exacto. Como un precursor de la marca. Sí. Pero ligada al linaje. ¿Cierto? Ligada al linaje, sí. A la familia. A la familia. Es un emblema sin linaje, ¿no? Porque el que se pone la remera o la playera, como dirían los mexicanos, que los aprovechamos para saludar. Sí, la lengua stone. Se pone ahí, ¿no? El emblema de la marca que sea, ¿no? Bueno. Sí, que incluso la más simple es la más pregnante también, ¿no? Digamos, esas marcas que son solo un trazo. De hecho, en algún lugar Lacan dice, el bigotito de Hitler, ojo, dice, porque tenía mucha importancia ese bigotito, ¿eh? Sí. Y como haciendo referencia a que eso me parece que tenía que ver. Algunos publicistas ubican ese bigotito como el origen de una marca, por ejemplo, ¿no? De pensar el origen.
una imagen, que remite a un texto, a un sentido, una idea. Sí, efectivamente. Y bueno, y que convoca, es convocante, ¿no? Suscita un efecto de masa, masivo. Sí, sí. Pero haciendo bien lo que decías, Gabriel, interesante, porque justamente si la heráldica nos remite a un linaje, a una filiación, yo diría que estas marcas que vos decías están como desprovistas de genealogía. Hay algo relativo a la filiación, yo diría, porque, digamos, el mercado tomándonos como hijos a todos. Bueno, pero fíjate que justamente pensaba, ahí viene a ser suplencia de un vacío, ¿no? En el nivel de la filiación, de la representación, ¿no? Digo, ahí donde la heráldica, los emblemas familiares daban un contenido en relación al propio linaje, ahí la marca aparece en el lugar de un vacío, ¿no? De representación a nivel o por lo menos aparece desplazando, ¿no? El propio linaje, ¿no? Sí. Sí, yo diría, el vacío me hacía acordar a lo que Marx comenta en El Capital respecto a la fetichización de la cosa en mercancías, ¿no? Sí. Y cómo esa perversión, digamos, podría decir, cómo es esa transformación, bueno, justamente hay un capítulo que se llama El carácter de fetiche de la mercancía, ¿no? Y su secreto, que tiene El Capital. Sí. Donde se ocupa especialmente de esa transformación de los productos del trabajo humano en apariencias de cosas, ya no en cosas, remitiendo a lo que decías como un vaciamiento, como es una fantasmagoría donde empiezan a dar las cosas que aparecen como una apariencia, ¿no? Como pura apariencia, ¿no? Sí. Vende humo, se decía eso. Como en relación a un vacío también, digamos, ¿no? Algo que queda vaciado también, ¿no? Efectivamente, algo que queda vaciado. Rodeado de envase. Sí, donde está subrayado digamos, la cuestión de la imagen. Vos decías vende humo, Marta, y me hace acordar un chiste de cierto técnico acá del medio. La referencia de un filósofo argentino, ¿no? Que habían puesto la habían puesto sobre una tabla de surf, ¿no? Sobre una ola y ponían smoke on the water. Está bueno. Smoke on the water. Smoke on the water. No, porque me parece que... Vamos a citarlo al famoso filósofo argentino Caruso Lombardi. Efectivamente. No, porque me parece que si bien voy pensando junto a ustedes esto de la heráldica y esto de tener un escudo nobiliario o no sé, un emblema que me represente, pero me parece a mí que hay más distancia con que me represente una marca, ¿no? Como que hay menos posibilidad de representación, de subjetividad, ¿no? Me parece que es menos logrado, digamos, para decir que para mí no es lo mismo, no sé para ustedes cómo... Es lo que estamos diciendo, sí. Está perfecto, está bien lo que... Porque si no, como parecía que se suplantaba, bueno, antes era un escudo, ahora es una marca, y me parece que ahí hay una, ¿no? Como... Yo creo que si el escudo ya fracasaba, digamos, aun cuando fuera el escudo familiar, ¿no? Del apellido de ustedes y el mío, ya fracasaba porque no nos proveía de un lugar respecto a las diferencias sexuales, ¿no? Y un lugar en el mundo, digo, no alcanza con esa afiliación. Desde ya, Marta, me parece justamente que esta suplencia por el lado de las marcas, como un efecto de la economía de mercado, es aún más anonadante, ¿no? Como, sí, claro. Quedaron tapadas por esos objetos que se empezaron a producir, ¿no? Claro. Y seguramente que es un recurso
De hecho, yo recuerdo que Jorge Fuckerman lo decía en alguna charla, decía, bueno, un adolescente que ingresa en la incomodidad en la cual todos ingresamos en la adolescencia respecto a la sexualidad, dice, bueno, por ahí encuentran una marca de zapatilla en tal jean, un modo de suplir eso, pero por supuesto tiene corto alcance, ¿no? Pero son como recursos para ver cómo me las arreglo en la imagen, ¿no? Para encontrar un lugar. Bueno, pero justamente, Miguel, el uso de determinadas marcas en la adolescencia hace familia, ¿no? Claro. Es decir, un adolescente de pronto en determinado momento, bueno, usar All Stars era, y si uno miraba, era un grupo de adolescentes que todos usaban All Star, todos usaban Little Stone, o en fin. Nos van a cobrar, si seguís haciendo. No, bueno, por eso estoy del pasado, ¿no? Marcas. Sí, pero me parece que igual, sí, pero me parece que igualmente para que haga familia algo del sujeto, porque si no es un grupo de consumidores, ¿no? Como que es como un laburo que hacen los pibes para mí, que algo de eso se torne familia. Porque también hemos encontrado situaciones en donde eso es un grupo de consumidores o un grupo que consume lo mismo que no es lo mismo que familia, ¿no? No sé. No, por supuesto que no, claro, sí. Perdón. Volviendo a la salpetrier. Volviendo a la salpetrier. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Previo surgimiento en esa escena, ¿no? En esa escena, yo diría, la galería de las máquinas y la salpetrier, ¿no? O sea, conviviendo, contemporáneos, ¿no? Galería de las máquinas y salpetrier. En la salpetrier, ustedes saben que funcionaba un taller de fotografía en el hospital. No sabe. Yo lo conocí, hermoso haber estado para mí, digamos, pero no sabía de esto. Había un taller de fotografía que Charcot impulsó. Fíjate, vos decías el vanguardismo. Fíjate qué interesante un hospital con taller de fotografía. Sí, qué psiquiatras, ¿no? Sí. Sí, justamente, digo, le debemos a Charcot y a su equipo y a algún otro hospital también de Francia, ahora no recuerdo en qué zona está ubicado, haber comenzado a visibilizar el fenómeno histérico. Digo, porque ellos lo ponen en imagen. Sí, lo ponen en una escena, ¿no? También, porque en cierto punto es por lo menos lo que muestra el registro fotográfico de la transmisión de las cátedras esas, ¿no? En donde se montaba un poco la puesta del paciente, digamos, ¿no? Como en un escenario. Hay un libro que se llama La iconografía de la salpetrier, donde están las fotos de los pacientes, fotografian a los pacientes en pleno ataque histérico. Bueno, no solo era, como decías, el trabajo del psiquiatra que clasificar, y efectivamente hicieron una clasificación exhaustiva de la autología y las manifestaciones histéricas, sino también poner en imagen eso. Yo digo, poner imagen para lo cual, para algo que no hay imagen, ¿no? Pero bueno, era un intento. Entonces están las fotografías, ¿no? De las pacientes, y ahí uno advierte y una cuestión artística en la escena de la histeria, que yo creo que no es casual, porque de alguna manera, si el arte en ese momento todavía tenía un lugar marginal, la histeria toma esa forma de lo que está ahí como en el borde del sistema, todavía como un resto marginal, y lo encarna. Me acordaba de esto por lo que decía Marta, es que bueno, hoy tendríamos que preguntarnos dónde se ubica esa marginalidad, ese resto que puede llegar a encarnar la histeria u otras patologías más graves, ¿no? Pero bueno, quería comentar sobre todo esto porque
hablábamos del arte justamente, y de cómo en ese momento preciso aparece el psicoanálisis, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis aparece, bueno, como un efecto también de la exclusión, y no aparece si no es teniendo como condición la ciencia moderna en su programa de certezas y de acumulación del saber que están en la base del capitalismo. Quiero decir, el capitalismo también ha tenido como condición la aparición de la ciencia moderna. Y bueno, justamente lo que la ciencia excluye retorna en este descubrimiento del inconsciente por parte de Freud. Miguel nos venía situando un poco en una escena, ¿no? Que articulaba la ciencia, ¿no? Como esto que plantea los avances científicos, ¿no? Nos situaba en esa Francia, en esas ferias primeras, y bueno, claramente lo estaba articulando con lo que nombramos el discurso del capitalista, digamos, ¿no? El capitalismo. Y yo me quedé con una curiosidad mientras te escuchaba, porque digo, de alguna manera articulabas la cuestión en estas escenas que nos situabas respecto de lo que iba el título, digamos, ¿no? Ciencia, capitalismo y psicoanálisis, ¿no? Pero mientras te escuchaba me había sorprendido esto de que arrancaste hablando de la poesía, del arte, en su versión trágica, en su versión cómica, pero digamos, ¿no? Me parecía interesante eso, me quedaba como dando vueltas, digamos, ¿no? Te lo quiero, bueno, un poco transmitir, digamos, como para retomar nuestra charla, nuestra conversación, digamos, ¿no? Porque me parece una curiosidad interesante, por lo menos. Decíamos que la relación entre las palabras y las cosas se veía afectada por esta irrupción de la economía de mercado, y comentamos cómo los que acusan el golpe inicialmente son los poetas, que se ocupan justamente del enlace entre las palabras y las cosas, un enlace que está asignado por la musicalidad. Uh-huh. El ritmo, la cadencia y la melodía. Claro. Y me parece interesante porque en ese mundo que comienza a desencantarse, empieza a tener efectos, digamos, ¿no? Efectos comprobables. Claro. Bueno, justamente surge el psicoanálisis, que propone volver a ligar las palabras entre sí y las cosas, y el encuentro de una musicalidad singular. Entonces, yo pensaba que el psicoanálisis de algún modo toma el relevo de la poesía. Esa es la propuesta. Me parece que nosotros, desde la oferta que hacemos en ese dispositivo tan sencillo y complejo a la vez, que proponemos, estamos ofreciendo, lo voy a decir así, reencantar este mundo desencantado. Uh-huh. Desde ese lugar en el cual se vuelva a recuperar el enlace entre ciertas palabras, desde la singularidad de cada uno. Y en ese sentido quería mencionar dos cosas que me parecen importantes antes de concluir nuestra conversación, y es que si Freud de algún modo nos ha preparado para una reflexión seria respecto al saber, y yo digo el saber ligado a la ciencia moderna. Sí, por lo menos, ¿no? Sí, Lacan. Exacto, yo entiendo que Lacan de alguna manera nos ha dejado muchas indicaciones para reflexionar sobre el imperio del capitalismo. Digo, los efectos del capitalismo, que quizás Freud los tenía muy encima, claro. Aun cuando uno encuentra alguna indicación en su obra, me parece que es Lacan quien toma ese relevo para también, digamos, trasladarnos esa tarea, que es la de seguir reflexionando ahora no solo sobre la ciencia y sus efectos, sino sobre el capitalismo y sus efectos. Uh-huh.
Y de hecho, en un programa que se llamó Televisión, que seguramente ustedes conocen, ¿Sí? En algún momento el interlocutor, que está en off, le pregunta, ¿el inconsciente antes de Freud existía? Y Lacan dice, sí, probablemente sí, pero en rigor, quien ubica el inconsciente es el discurso analítico que se deriva de una práctica, que es el psicoanálisis. Y refiriéndose al inconsciente dice, ese saber, dice, que no evalúa, ni juzga, ni calcula, pero sin embargo no para. Aún en sueños, no para. Mira, justo iba a hacer una asociación yo, que nos pasa mucho en radiofonía, que nos quedamos como habitando los programas, digamos, ¿no? Y justo el programa anterior, con una psicoanalista que estuvimos conversando, Lila Feldman, hablábamos respecto del sueño, digamos, ¿no? Que también, ¿no? Uno podría hacer la referencia freudiana, digamos, ¿no? Porque en cierto punto es interesante este lugar en donde volvés a situar el surgimiento del psicoanálisis, digamos, ¿no? En relación a la encadenación que se arma ahí, digamos, ¿no? No solamente histórica, sino discursiva, ¿no? Y el sueño, Freud lo piensa también como, no como el trabajo que hace el poeta, ¿no? Pero en el programa este que tuvimos el sábado pasado, un poco quedaba este trabajo de escritura que de alguna manera realiza el sueño, ¿no? Sí, sí. Yo te hacía pie justamente en el tema del sueño para referirme a ese saber. A ese inconsciente. El inconsciente que no piensa, no calcula, no juzga, natural, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no para de trabajar ni siquiera en sueño. Entonces, Lacan lo mira así de manera medio pícara al interlocutor y dice, ¿no le hace pensar nada eso? Algo que no calcula, que no piensa, que no juzga y sin embargo no para en el sueño. Es el trabajador ideal. Claro. Es el trabajador ideal. Claro, es ese trabajador ideal, él dice, del cual Marx hizo especialmente la flor de la economía capitalista, ¿no? En la esperanza de que tome el relevo del discurso del amo, dice, bueno, eso es lo que ha ocurrido, dice, aunque bajo una forma inesperada, dice él, ¿no? Dice, hay sorpresas en este asunto de los discursos. De repente dice, bueno, tenemos efectivamente un modo de producción científico, un modo de producción capitalista y un modo de producción inconsciente que ¿qué tienen en común? No paran. No paran. Es buenísimo porque podríamos... Sí, perdón, Marta. Como la idea de que podríamos hacerle frente, que podríamos pararlo. Me viene como esa, como que tendríamos la misma potencia de trabajo los sujetos. Hacerle frente ya estás proponiendo una cosa partidaria, una ¿no? cosa bélica estoy proponiendo. Organicémonos. Estoy mirando la hora que nada, me pasa como que se nos está haciendo corto. Me parece como que se situaron muchas cosas en relación, me parece, a la claridad de por lo menos de ubicar algunas cosas importantes para seguir pensando, digamos, ¿no? Pero yo sé, bueno, recién en la presentación cálida que hizo Marta, te referenciaba, digamos, como en tu actividad clínica a la niñez y a la adolescencia. Me imagino, te pregunto en realidad, para no imaginármelo, que ¿cómo venís sosteniendo la práctica hoy, digamos, en este tiempo en donde, bueno, no tenemos autorizado, digamos, recibir pacientes de los consultorios? Y en todo caso, ¿qué podías brevemente, ¿no? Contar una viñeta o algo que nos referencie a la experiencia de tu práctica, digamos? Sí, respecto a la conmoción. Sí, a lo que pasa hoy, digamos, ¿no? Pandémica. Claro, a lo que está pasando hoy, ¿no? Claro. ¿Sabés qué? Yo estaba pensando que en el consultorio, en estos casi 40 años de consultorio,
seguramente ustedes habrán tenido la misma experiencia de constatar los efectos de lo que, por ejemplo, ha sido el terrorismo de Estado. Sí. Retornando desde personas que en ese momento o eran bebés, claro, o que no habían nacido todavía. Digamos, en los hijos de aquellos pequeños o pequeñas de la dictadura. Entonces, lo que estaba pensando es que seguramente en 40 años, lamentablemente yo no voy a estar para constatarlo, tengo esa mala noticia. Bueno, que darles. ¿Quién sabe? ¿No? La ciencia. Vos decís Walt Disney. Borges decía que no podíamos estar seguros de eso, Miguel, no sé. Bueno, un poema, ¿viste? Creo que habitando ahí en un poema. Estaba pensando en los efectos dentro de 40 años que van a poder constatarse en aquellos que aún no han nacido, que van a ser hijos de los bebés de este momento. Pensaba en eso, una de las cosas que pensaba. La otra cosa que pensaba era, este virus es invisible a los ojos, como decía el Principito, ¿no? Al menos para nuestros ojos de personas comunes, para los científicos no es invisible. Es invisible y es inaudible. ¿Querías decir algo, Gabriel? No, te estoy escuchando. Decía, inaudible e invisible. Y desde esa dimensión ha hecho visible, ha iluminado lugares, contextos, situaciones socioeconómicas, culturales, políticas, y ha hecho audibles cuestiones que quizás en otro momento aparecen como más silenciadas, ¿no? Entonces me parece interesante ese efecto, porque no coincido con pensar en digamos, en que al coronavirus hay que, digamos, confrontarlo como si fuera una guerra, ¿no? La guerra contra el coronavirus. Aunque sí uno pueda constatar algunos escenarios que parecen bélicos, de hecho una colega me comentaba en el Hospital Tornú, llegar al hospital y ver en el parque, en otro momento un parque precioso del Hospital Tornú con árboles, ahora con hospitales de campaña, que recuerdan un hospital militar. Digo, no coincido con esa caracterización de que hay que darle batalla a la guerra, porque me parece que si es así es como subrayar solamente el aspecto biológico del tema. Me parece más interesante justamente ponernos a pensar a nosotros, que nos toca ese deber de reflexionar, no solo sobre la estructura, porque es una reflexión que no debemos abandonar, la estructura de ese sujeto que especifica el trabajo nuestro, sino también el acontecimiento. Claro. Sí, de hecho, Miguel, esto que decías de poner por delante la biología, ¿no? Que justamente los virus son un caso singular en donde ni siquiera se llega a decidir en el campo de la ciencia si son seres vivos, ¿no? Hay un debate, ¿no? No, si son un proceso semiótico, si se quiere, ¿no? Que ahí vale la referencia post, ¿no? Efectivamente. Sí. Hay una anécdota de una garrapata que principios del siglo XX, que estuvo 18 años en un laboratorio sin contacto con nada, en un medio absolutamente aislado, 18 años. A los 18 años le pusieron abajo un animal y la garrapata cayó, hundió su aguijón, como suelen hacer las garrapatas, sorbió sangre, deshogó y se murió. Uno puede pensar, ¿qué significa eso? Un organismo, una criatura que está 18 años sin contacto, y cuando aparece algo que atañe a su Umwelt, ¿no? Su medio circundante, se activa como un dispositivo. Pero brevemente, para no esquivar lo que me preguntabas, Roberto, sobre las consultas.
Lo que yo estoy constatando en mi experiencia personal y en la experiencia de colegas con los cuales estoy en contacto intenso, con colegas que atienden niños, adolescentes y personas adultas, es que la demanda se sostiene. Y seguramente para ustedes eso se constata. Y me parece que nuestra misión es responder a esa demanda sostenida. Y como solemos hacer, asumir la dificultad del lado nuestro. Digo, la dificultad que supone para nosotros ahora llevar a cabo nuestra práctica desde este recurso y no en la presencia. Sí, sí. En ese sentido pensaba mientras decías algo que me parecía también súper importante, digamos, ¿no? Que es cierto aparte, digamos, vamos a poder dar cuenta de esto, ¿no? De los efectos, en todo caso, que esto deje a partir de acá un tiempo, ¿no? No sé si 40 años, digamos, qué estaremos haciendo dentro de 40 años, pero esa dimensión del tiempo es como muy interesante, porque me parece que un poco anuda lo que viniste diciendo, digamos, también, ¿no? Como ese lugar que en todo caso emparenta el psicoanálisis con la poiesis, digamos, con la cuestión de la poesía y con el sueño, digo, como punto también de orientación clínica, digamos, ¿no? Porque, digo, si bien es interesante, digo, esto que produce Lacan, digo, ¿no? De pensar al inconsciente como sujeto de la ciencia, ¿no? Y sobre todo la ciencia cartesiana, ¿no? Porque hoy podríamos decir de qué ciencia. Me parece como muy interesante también en términos de cómo orientarnos en la clínica. Así que particularmente yo me siento satisfecho con la respuesta, digamos, ¿no? Porque me parece que sí, que después el recurso técnico, qué sé yo, ¿no? De esto que por ahí nos impactó en un primer momento a todos los psicoanalistas, que era el hecho de la virtualidad. Muchos ya lo hacían, ¿no? Ya tenían su práctica virtual, claramente en un contexto, qué sé yo, ¿no? Por viajes, por cuestiones que lo ameritaban, de enfermedad o de cuestiones que donde no podía haber la presencia en consultorios, ¿no? Entonces, me parece que por ahí la novedad es esta, digamos, ¿no? De pensar ahí desde qué lugar orientarnos como analistas en lo que podría llegar a ser una escena de un nacimiento de, qué sé yo, ¿no? De una nueva discursividad, digamos, ¿no? Así que estoy como de acuerdo, me parece que por ahí hay que esperar, ¿no? Miguel, ¿querés agregar algo más? Yo no sé, estoy viendo que se nos fue el tiempo ya y tendríamos que por ahí ir cerrando, si te parece No, algo que haya quedado. Solo agradecerles la invitación, a vos, Roberto, a Gabriel, a Marta. Bueno, digamos, parece que se confirmó lo agradable de encontrarnos para conversar. Faltó la cervecita, ¿no? La próxima podemos, viste, tener acá una cervecita, viste, como para hacer un poco más de la escena. Gabriel, ¿querés agregar algo más? ¿Algo que te das ganas de decir, contarnos, como para ir cerrando? Agradecer a Miguel, la verdad, Miguel, un placer nuevamente encontrarnos aquí y ya vamos a encontrarnos en otros ámbitos, cervecita o lo que sea de por medio. Pero un gusto tenerte aquí. O por ahí en una de esas ferias, ¿no? De París, que se hacían antes, ¿viste? Sería interesante. La verdad que sí. Marta, ¿querés agregar algo más que en alguna feria, ¿no? En alguna feria. Una feria de Liniers puede ser. Alguna, por favor. No, la verdad que me encantó este programa, me encantó la charla que estamos teniendo con Miguel, sufro de que se termine, pero me quedé con esto de anonadados, la distancia entre estar anonadados y estar encantados, porque la verdad que yo sitúo así nuestro trabajo, como ahora Miguel le puso todo obviamente una compañía académica, ¿no? Como todo, pero la verdad que sí. Me parece que esa es la gran diferencia, ¿no?
que nosotros a veces quedamos anonadados o los pacientes llegan anonadados y que estar encantados es de otro orden, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, qué suerte que hay psicoanálisis y que hay psicoanalistas, ¿no? Sí. Que también pueden por ahí escuchar la música de los tiempos, ¿no? Bueno, todos agradecimientos, claramente también de mi parte, y bueno, ya nos veremos en el estudio, como tanto nos gusta a nosotros, los radiofónicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, Miguel. Esto entonces ha sido todo por hoy. Esto ha sido Radiofonía en tiempos de pandemia y la próxima es el sábado próximo a las 17 horas. Hasta luego.